fronteres s'han d'obrir, les 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 fronteres s'han d'obrir. Es una convocatoria del pueblo de Mataró para respaldar los derechos de los refugiados y seguir el camino de otros colectivos que están convocando convocatorias con el mismo objetivo en Barcelona, por los refugiados. Unámonos por algo que vaya más allá de nuestra realidad cotidiana y que dé sentido a las palabras humanos. A raíz de la situación actual, marcada por las deportaciones a Turquía, la transformación de los campos de refugiados en campos de detención, el cierre de las fronteras, los sentimientos comunes para mucha gente son impotencia, rabia y dolor. Estamos aquí porque no queremos sentirnos cómplices de lo que nuestros gobiernos europeos están haciendo a los refugiados, que lo único que quieren es huir de la guerra. Y queremos dejar claros que nosotros no queremos que esto pase, no queremos que esto pase. Nosotros queremos que esta gente tenga derecho a encontrar un cobijo en nuestros países, porque en el suyo ya no pueden vivir. Creemos firmemente que todo el mundo tiene derecho a buscar un sitio para vivir si han destrozado tu casa y tu tierra. No queremos ver más muertos por intentar cruzar el mar cuando se deberían haber abierto hace mucho tiempo, se deberían haber abierto rutas seguras. Somos conscientes de lo que está pasando y queremos hacer algo, por pequeños que sea. Queremos seguir mirándonos al espejo cada mañana y ver una persona, un humano, con sentimientos y conciencia. Y saber que nosotros hemos hecho lo que podíamos para parar esta barbarie. No nos hemos quedado nosotros en nuestro sofá esta noche, hoy, ahora, estamos aquí. Nos hemos levantado y estamos aquí reclamando que se abran las fronteras. Ya, que se abran las fronteras ya. Que s'obrin les fronteres. Que s'obrin les fronteres. Que s'obrin les fronteres. Ya, fronteres. Y para hacer eso, para hacer esto, necesitamos estar unidos. Necesitamos combatir el egoísmo por ellos, por los refugiados. Hemos salido a la calle a gritar y a hacer ruidos y queremos que se nos escuche. Queremos que se nos escuche y que se abran las fronteras ya. Hagamos y hemos hecho y haremos tanto ruido. ¡Solidaridad! ¡Con los refugiados! ¡Solidaridad! ¡Con los refugiados! ¡Solidaridad! Organitzacions aquí a Mataró, nosaltres també, que hem fet una activitat de recollir molta roba, moltes botes de la pluja per al camp d'Idomeni, per als infants, hem recollit bolquers pels infants, hem recollit també medicines, hem recollit farmacioles, però sabeu què ha passat? Que després els tràilers no tenien diners per omplir els dipòsits, i sabeu què ha passat també? Que no hem trobat conductores i conductors pels tràilers. I aquests tràilers no han arribat a lloc o han arribat amb molta dificultat. A partir d'ara hem de recollir diners i les voluntàries que vagin als camps de refugiats que puguin anar a comprar el que es necessita en els supermercats de Grècia, que ho necessiten els grecs també, que els ajudem, i també els supermercats de Turquia. Per tant, si volem enfortir també les economies modestes i precàries d'aquests països, hem de recollir diners. L'Europa que està millor ha d'ajudar a l'Europa que está pitjor. Habrán varias convocatorias. Os convocaremos aquí, si podemos, cada sábado a partir de ahora. A partir del próximo sábado estaremos por aquí. No pararemos hasta que la situación no se resuelva, porque esto no puede seguir así. Hagamos oír nuestra voz, hagamos oír su voz.
Si nosotros paramos, ellos mueren. Gracias a todos por estar aquí. Para acabar, quería pediros un minuto de silencio para los refugiados que no han podido llegar, para los que han muerto por el camino, por los 10.000 niños sirios que se han perdido, que han desaparecido, por la gente, no solo de Siria, de Afganistán, de Pakistán, de Irak, de Yemen, de Palestina y muchos más, por las primaveras que se han vuelto inviernos y por Adam Kurdi. Gracias.